Nuestros pioneros del ultramaratón estaban pletóricos de alegría. Habían pasado los 50 kilómetros de Moreno y los 100 kilómetros de San Vicente y algo por dentro les decía que querían un poquito más. Eran como un bebé dando sus primeros pasos y ahora querían salir al mundo. Descubrieron que la distancia no era un escollo. Era difícil, pero solo había que adaptar cuerpo y mente, había que improvisar, ver cómo entrenar y aprender a los tumbos. Pero había que encontrar algo más que Argentina no tenía, y ese algo apareció en Brasil. Sí, en tierras cariocas, ya se estaba haciendo una ultramaratón desde 1983, una carrera de 100 kilómetros que largaba desde Uberaba, iba hasta Uberlandia, ida y vuelta, para completar 100 kilómetros. Creada por José Antonio Maruco dos Santos, un verdadero visionario, y organizada por la Sociedad Atlética Uberabense, esta carrera nació en 1983 y se mantuvo activa con algunas variantes hasta el 2016, año en que aparentemente fue su última edición. Le he pedido a dos Santos más datos, pero está en campaña política, así que la información no ha llegado. Uberaba es un municipio ubicado en el oeste del estado de Minas Gerais. Se encuentra aproximadamente a 500 kilómetros de la capital federal Brasilia y cuenta con una superficie de 4.500 kilómetros cuadrados. Una población, según el censo de 2021, de 340.000 habitantes, le da una alta densidad demográfica. El clima en Uberaba es tropical de sabana, con una estación lluviosa de noviembre a marzo y una estación seca de mayo a septiembre, mientras que en abril y octubre son meses de transición. El municipio tiene una altitud de 800 metros sobre el nivel del mar y está ubicado en la cuenca sedimentaria del Paraná. Y como se verá en los videos, hay muy poca vegetación arbórea en la ruta, así que de sombra en el recorrido no hay nada. La temperatura es muy alta y sus rutas son onduladas con muchas subidas y bajadas. En la tercera edición del 16 de junio de 1986, un grupo de argentinos de avanzada se animó a codearse con el mejor nivel de Brasil. Los primeros en participar fueron Brígido Fernández, Roberto Graccione, Adalberto Maidana y Horacio Glade, que desde Argentina viajaron en micro hasta Brasil, eternos kilómetros de ruta para correr 100 kilómetros. Todos estos atletas eran corredores para la Confraternidad Atlética Maratón, entidad dirigida por Alberto Laporte. De verdad que este grupo y su curiosidad e insistencia fueron los pioneros. Realmente les había picado fuerte ir más allá de los 42. No habían escarmentado y ahora querían seguir sufriendo en el exterior y con un cambio de clima muy notorio. Pero en grupo todo es mucho mejor. Casi como en la novela de Alejandro Dumas, los tres mosqueteros tenían como lema todos para uno y uno para todos. Uno para todos, todos para uno. La prensa local recibió con mucha algarabía a nuestros atletas internacionales, claro. Su presencia elevaba el nivel de la carrera y llevaría el mote de internacional, así que se dieron muchas notas en diarios, revistas y en noticieros de televisión. Nuestros corredores fueron tratados muy bien, siendo hospedados en el Novotel e invitados a varias reuniones. La temperatura era bastante alta para los llegados desde Argentina, que venían del invierno, y se encontraban con más de 30 grados en Brasil. Una de las cosas más increíbles que llegaron justo cuando se jugaba el Mundial de Fútbol de 1986, sí, aquel de México, ese que ganamos en manos de Maradona. Y ese día de la competencia se jugaba el partido contra Uruguay, donde Argentina vence con gol de Pedro Pablo Pasculi en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla al equipo charrúa. Juro que no me acordaba de este gol y mucho menos relatado por Mauro Viale. Se los dejo para que lo disfruten, incluido el toque mágico de Diego. Con velocidad, frena, engancha bien. Bien enganchada esa pelota, tocando a Batista, llega Batista. Cayó Batista, no fue falta. Burruchaga, buscando dentro, Valdano. Pasó, atención, le pegaba Pasculi, gol. ¡Gol de Argentina, Pasculi! Argentina 1, Uruguay 0, Pasculi. No me voy a extender mucho en los comentarios, prefiero que los protagonistas cuenten la experiencia. Horacio Glade, que venía con antecedente de 2 sendos triunfos, nos contaba esto. Bueno, de los 100 kilómetros de Uberaba, que yo participé en 2 ediciones, la primera del 86, 1986, se pone en contacto Alberto Laporte con los organizadores de allá,
de los 100 de Uberaba y bueno, me comenta la posibilidad. Ya habían realizado 2 ediciones, 84 y 85. Esta iba a ser la tercera y querían participación extranjera, porque año a año venía creciendo muchísimo año. Giro Fernández, Roberto Gachone, Alberto Maidana, también obviamente se entusiasman con el tema y bueno, empezamos a barajar distintas posibilidades. Decidimos ir en micro, más de 48 horas de viaje, 48 horas de viaje, 2 días, porque hasta Sao Paulo, y de Sao Paulo después eran 8 horas más, 2 días de viaje. Lo que sí que nos llevamos una gran sorpresa, no se veía acá todavía en Argentina ese tipo de organización y para una ultramaratón. Pero además, claro, como éramos extranjeros, eran los primeros extranjeros, ¿no? Porque participamos nosotros de Argentina y hubo 1 o 2 portugueses, no me acuerdo, y si alguien, no sé si vino de España, un portugués seguro, me acuerdo. Nos llevan a la radio, a la televisión, notas, venía la periodista del diario al hotel, y era una cosa que no estábamos acostumbrados para nada, ¿no? Y como eso salía, y entonces, además las características de Uberaba, que es cierto, para Brasil es como si fuera un pueblo, pero un pueblo con todo el desarrollo de Brasil. Entonces, salía en televisión y en los medios, y entonces nosotros íbamos por la calle y la gente nos reconocía y firmábamos autógrafos y todo. Bueno, era realmente muy novedoso para nosotros, y bueno, nos resultaba divertido, ¿no? Creo que habrán participado cerca de 150, no sé si llegaron a 150 más o menos corredores, que también una cifra, arriba de 100 seguro, una cifra interesante para ultramaratón en ese momento, en esos inicios, ¿no? Tuvimos la suerte de llegar los 4. Yo venía haciendo una buena carrera, creo que andaba quinto, sexto ahí hasta más arriba de los 50 kilómetros. Después tengo un quiebre ahí tipo insolación o deshidratación, no me quedó muy claro, pero se nota que me ha bajado la presión. En algún momento tuve que sentarme para reponerme, tomar agua, y ya pensé que de ahí al final iba a ir caminando. Me pasa Adalberto, me pregunta qué me pasa, le digo, no, mira, tranquilo, voy a llegar, vamos que vamos a llegar, pero ya, así sea caminando, pero me tengo que reponer porque estoy mareado, qué sé yo. Bueno, vamos, me alienta, y bueno, de tanto en tanto uno intentaba trotar para ver si volvían las fuerzas, ¿no? Y bueno, el hecho que el aliento ahí de Maidana veo que se va alejando, digo, bueno, a ver si intento un poquito, y veo que puedo correr, que me van volviendo las fuerzas, y bueno, y lo veo a Adalberto, lo sigo viendo, lo digo, bueno, me mantengo trotando, así veo que como que voy avanzando, lo sigo viendo, y de golpe veo que voy aumentando el ritmo, y bueno, le digo, bueno, gracias por el aliento, Adalberto, que ya me siento mejor, vamos todavía, bueno, y ahí le pude dar más fuerte. La marca se me fue arriba de 10 horas, qué sé yo, pero todos contentos porque pudimos llegar los 4, incluso Roberto Gachone, que todavía no había corrido 100 kilómetros, ni había intentado los 50 kilómetros y no había terminado, también completó. Adalberto mejoró muchísimo su marca, Brígido también, así que estábamos todos contentos, y yo obviamente yo también contento, pero en algún momento pensé que por ahí iba a tener que abandonar y todo, así que, pero lamentaba ese quiebre y qué sé yo, y al otro día viene la clasificación y resulta que bueno, creo que había terminado 12º en la general, pero había ganado mi categoría de edad y primer extranjero también, ¿no? Digamos, la alegría también, después de haber sido el primero en ganar los 50 y 100 argentinos, bueno,
el primer argentino que termina fuera del país una ultramaratón, y bueno, los brasileños estaban con el tema de Zico, pero también enloquecidos con el tema Maradona, y entonces a donde íbamos el tema del Mundial estaba presente, y hoy juega Brasil, hoy juega Argentina, vimos varios partidos allá, el último que llegamos a ver fue el con Uruguay. Estaba todo en orden, todo, festejamos siempre con los brasileños. Adalberto Maidana, con toda su sabiduría, relataba las peripecias de ir a Brasil. Recuerdo estábamos esperando la entrega de premios en una prueba que se hizo en Castelar, una prueba de 21 kilómetros, y en algún momento Horacio Glade hizo comentario de que había tenido la posibilidad de contactar con algunos corredores de Brasil y le habían mencionado de una carrera de 100 kilómetros en Uberaba. Visto el comentario, de pronto nos pareció buena la idea y junto con Brigio, Roberto Gaccione, Horacio y yo decidimos que sería bueno participar en una prueba en Brasil. Habría que ver cómo sería eso. Y fue así que aquel 15 de junio de 1986, día glorioso para el deporte argentino, porque ese día jugaban Argentina y Uruguay por una semifinal del Mundial de Fútbol, y Argentina ganó 1-0 con gol de Pasculi. Recuerdo que cuando llegamos a Uberaba, nos estaba esperando gente de la organización y nos alojó en un hotel de 5 estrellas, por decirlo de alguna forma. Nos trataron muy, muy bien. El día de la prueba, como digo, el 15 de junio, nos llevan en un autobús hasta la largada, que iba a ser en la localidad de Uberlandia, que estaba a 100 kilómetros de Uberaba. La cantidad de brasileros que había ahí, sabiendo que había 4 argentinos que estaban cantando todo el tiempo: viva Brasil, viva Uruguay. Y ahí estábamos nosotros, bueno, con los nervios de punta, más allá de pensar en la carrera, pensando que nos estaban vacilando, nos estaban echando encima más nerviosismo del que teníamos. La carrera comenzó a las 6:30 de la mañana, ya el sol se hacía notar y estaba un calorcito que se veía venir. Éramos aproximadamente unas 80 personas y ellos tenían una buena organización en esos 100 kilómetros. Buenos puestos de avituallamiento, creo que cada 5 kilómetros, y con mucha bebida, frutas, y la gente que fue súper amable. En realidad nos trataban como si fuésemos campeones del mundo de ultramaratón, aunque ellos tenían sus buenos candidatos también. La prueba en sí fue bastante difícil porque, como digo al principio, había muchas subidas y bajadas y casi no había árboles al costado de la ruta, por lo que cada vez que se iba la mañana poniendo más, más fuerte el sol, allí era implacable. Anécdotas hay muchas. Una de ellas es un camión de bomberos que estaba allá por el kilómetro 50, si mal no recuerdo, donde aprovechamos para darnos una buena ducha debajo del chorro de agua y seguir, pedir que nos masajeen en los distintos puestos de avituallamiento, y los últimos metros o los últimos kilómetros, por decirlo de alguna forma, que fueron un suplicio, ya que en el kilómetro 93, 94 había después de una bajada había una subida impresionante. Y recuerdo que en lo personal yo lo hice caminando, y cuando llegué a la cima comencé a bajar lentamente y ya estaba la entrada a la ciudad, que fue realmente algo increíble.
La prueba fue ganada por un brasilero que ellos le tenían mucha fe, si mal no recuerdo se llama Celso Siriaco, hizo un buen tiempo, y luego de los que recuerdo José Alves Costa, y nosotros los argentinos llegamos todos bien. Yo en lo personal estuve contento porque creo haber bajado mi tiempo. De las primeras 13 horas creo haber hecho en General Rodríguez, llegué a las 11 horas aquí en Brasil, y eso para mí fue un gran logro. Como digo al principio, era un día especial, pero más allá del campeonato de fútbol, ese día, 15 de junio del 86, también era el Día del Padre, y bueno, me sentí súper contento por haber participado en esa prueba, que la dediqué a mis hijos y a mi familia. Ahora dejaremos pasar un año y en la edición ejecutada el 21 de julio de 1987, en la quinta edición del ultramaratón de 100 kilómetros de Uberaba, se hicieron presentes otra vez el quilpeño Roberto Gracione y una vez más Adalberto Maidana, sumándose la presencia del récordman de Argentina, Rubén Aguiar, quien ya había participado del maratón de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984 y terminaría en el puesto 59 con 2:31:58, y quien, por invitación especial, habiendo premios en efectivo, para los primeros puestos se hizo presente en esta carrera. Al llegar, se encuentran que el sponsor retiró la ayuda y el dinero no apareció, así que decide no correr y asistir a Adalberto. Está sendo retirada a faixa. As suas marcas! Pronto! A frente! É dada a grande largada. Largaron 25 corredores y culminaron solo 20. Según datos recogidos después, se dice que la carrera tuvo 103 kilómetros. Al ser esta edición la que menos información he tenido, los tiempos son consultados a los corredores y no sacados de planilla oficial. Diga, ¿estás feliz? Estoy feliz. Se lo dedico. Tiene mucha dificultad en Hoy en completar la Argentina. prueba. No, costó. Muy bueno. Mas yo quiero decir que hoy en Argentina es el Día del Padre. Se lo dedico a mis hijos. Puede llorar. Pasa muy bien. Costó. Muy duro. La tercera vez en que han participado argentinos fue en el año siguiente, el día 25 de junio de 1988, que fue la quinta edición del ultramaratón. Se hizo casi adictiva esta carrera para los corredores argentinos, así que esta vez se hicieron presentes otra vez Roberto Garcione por tercera vez consecutiva, Adalberto Maidana, también tercera vez, y Brígido Fernández, nuestro trío ya conocido al que se le agrega el odontólogo Miguel Ángel Torcho de Martínez. Miguel Ángel Torcho y Adalberto Maidana luego participarían del Espartatlón de Grecia. Igual que no, pasado. Mejor que el 86. E a... Igual que el 87. Sí? Ideal. Miguel Tortillo. Sí. ¿Cuánto tiempo deseas hacer la prueba? Y llegar primero. Llegar. Es la primera vez que voy a correr 100 kilómetros. Sí. Entonces quiero llegar. Su mejor tiempo para los 42 es de cuánto? 3:13. 3:13. Esto fue en Argentina. En Argentina hace 1 año y medio. Sí. En Merlo, provincia de Buenos Aires. Es la primera vez en Brasil usted. La primera vez en Brasil que voy a correr. Sí.
Maidana, que conocemos hace tiempo ya. Y ya. Veterano, bien veterano. Buenas tardes, antes que nada, acá me están acotando. Sí, ya. Uno de los más veteranos junto con Roberto, ¿no? Pensamos ver si se puede hacer No pensamos, vamos a hacer menos de 10 horas. Así que... ¿Usted? Sí, eso sí. ¿Cuál fue su tiempo? Yo no me acuerdo. 25. Así que está cerquita caer 10 horas. Pueden ser 9.59 o pueden ser 9.1. ¿Se rube bien? ¿Crees que podrá ganar? Sí, estoy segurísimo. Ojalá pudiera. Ojalá. Muy difícil, pero ojalá pudiera. Si bien estoy seguro que puede. Va a ser peleado, pero sí puede ganar. Brígido, ¿y usted qué piensa? Bueno, pienso que esta carrera es una carrera muy dura, difícil, pero no imposible. Ya lo hemos probado en el 86. ¿Cuál es su mejor tiempo? 12.35, acá en Uberaba. 1986, 7. 86. 6. Voy a mejorar el tiempo. Usted viene de Quilmes. De Quilmes, la ciudad de Quilmes. Grande. La Sociedad Atlética Uberabense de Deportistas agradece a los extranjeros internacionalizan la prueba. Además de los argentinos, participa por primera vez un portugués, Francisco Augusto. Nada fácil para debutar en un circuito muy duro como el de Uberaba. Maidana, esta temperatura que pedía Dios. Óptima. Se inscribieron 28 atletas, completaron el recorrido solo 20. La largada se dio a las 6:48 de la mañana y el último atleta culminó a las 20:29:10. Por problemas en el recorrido, Adalberto Maidana y Brígido Fernández abandonan la prueba sin completar los 100 kilómetros. Miguel Ángel Torcho, que es uno de los pocos con los que no me he podido comunicar, recuerda esta competencia en una nota de Mega Informes. Fue la primera en que participé, así que imagínate el miedo que tenía, pero estaba tan confiado por ir acompañado de tipos tan grandes como Brígido, Adalberto y Roberto, 3 monstruos que me alentaron a cada instante. Cuando me faltaban 5 kilómetros para llegar, estaba hecho polvo de tanto subir y bajar las colinas brasileras, y me encuentro que me estaban esperando Adalberto y Brígido, que habiendo abandonado me vienen a alentar y corren al lado mío en los últimos metros. Pasarán los años y aún hoy agradezco esa compañía a los dos. La emoción compartida es indescriptible. Al cuarto año de visita al Brasil, esta tuvo como fecha el 25 de junio de 1989. Fue la 6ª edición. A esta se le agrega el corredor italiano-argentino Nicola Sinisgalli. Con dirección en su Quilmes querida, se une a Brígido Fernández y Miguel Torcho, que en un largo viaje en auto se dirigen a Brasil. Nicola era un corredor muy especial, tenía la habilidad de caminar tan rápido que era imposible acompañarlo sin correr. Persona muy generosa y de fácil compartir sus experiencias con un palmarés extenso como los 6 días de Sirchimboy, con 637.300 metros, realizado en Nueva York. Ha corrido en el exterior, en Alemania 48 horas, en Francia 48 horas, en Estados Unidos, en Nueva York 10 días, con 924 kilómetros. En 1998 corre en Brasil, Río Grande 48 horas. En Uberaba largaron en total 25 atletas y solo llegaron 20. La carrera se largó a las 6:55 de la mañana y los resultados fueron estos. El 24 de junio de 1990 se hace la 7ª edición del ultramaratón de 100 kilómetros de Uberaba. A ella se presentan nuevos corredores argentinos para experimentar la distancia. Los que se suman a la lista que participan de esta carrera son el platense Pedro Mariano Lorefice,
conocido atleta por sus raíces en bicicleta por el mundo, al que le dio 2 vueltas completas en bicicleta, y quien ha participado de los Dakar Ironman, que es una competencia de 10 Ironman, y ha ascendido a varios cerros, incluido el Aconcagua, con su bicicleta al hombro. No he podido conseguir que me haga audio, pero sí me ha enviado relato. También se agregó a este viaje nuestro ya conocido atleta de Lanús, José Abel Videla, quien ya había participado de los primeros 100 kilómetros de San Vicente y venía con deuda de terminar un 100 kilómetros. Y además repite con su presencia el tano Nicolás Sinigali, que ya había participado de la edición anterior, y se le suma Guillermo Federico de La Plata, que no finalizó la competencia pero asistió a sus compañeros. Federico fue conocido por entrar al libro Guinness de los récords haciendo un raid de 400 kilómetros. Para esta carrera se inscriben 26 atletas, de los cuales solo 19 llegan a completar el recorrido. Un detalle importante es que esta carrera fue el debut de ultramaratón del mejor ultramaratonista brasilero, quien ganó la competencia de punta a punta. El gran Valmir Núñez, primer atleta sudamericano en ganar la conocida carrera de Grecia, el Espartatlón, y en salir campeón del mundo y récord sudamericano de 100 kilómetros. En los videos se ve lo difícil que fue la prueba de Brasil. Este año lo de Mariano Lorefice fue una locura. El 14 de julio corre una ultra en Salvador Bahía, al norte de Brasil. Llegar a la largada fue toda una odisea de 3 días en micro, acompañado de una diarrea de viajero por culpa de una feijoada. La carrera fue un tormento para terminar en 9º puesto en los 100 kilómetros. 2 semanas después se iría a Uberaba a correr los otros 100. Ya había corrido el año pasado y quería probar su recuperación de los 100 kilómetros que había corrido una semana antes. Sabía que debía superar la subida del kilómetro 30 y si lo lograba, trataría de terminar más entero que la vez anterior. Consiguió el 6º puesto y terminó entero, pero dentro de la ambulancia. Tenía solo 22 años. Una vez terminado el ultramaratón, agarró una bicicleta y pedaleando 3.000 kilómetros se vino a Buenos Aires. Lo que te puedo también comentar que la organización era excelente. Había una reunión previa. Bueno, aparte que estaban constantemente encima nuestro, no pagábamos nada del hotel, así que bueno. Y bueno, y se encargaba del tema de la atención médica y todo esto, el resguardo de los corredores, estaba a cargo de Saúl, hicieron el día anterior una charla con todos los participantes. Y bueno, y había un grupo de chicos universitarios, estudiantes que se ocupaban cada 5 kilómetros. Bueno, como te comenté, ¿no? Que había de todo y que te iban a buscar para ver qué lo necesitaba. No, realmente la atención ahí en Brasil, comparado con lo que después vivíamos acá, que se hacía a los ponchazos y con 4 o 5 personas involucradas nomás en la organización, era un cambio muy, muy grande. Pero bueno, hay otra cosa que me acuerdo, que había un par de ambulancias que iban permanentemente recorriendo el circuito, tanto los de delante como los de atrás, a ver si había emergencia. Y ahí en el 92 que abandoné, había una ambulancia que venía recogiendo lo que nos íbamos quedando, ¿no? Una atención muy esmerada. Para la 8ª edición de la carrera, que se corrió el 28 de julio de 1991, la presencia de la delegación argentina fue la mayor de todas, ya que se presentaron 8 corredores. Se repite la presencia de Mariano Lorefice de La Plata, que por cierto les recomiendo que entren a su Facebook y miren las fotos que va sacando cuando recorre el mundo. Es impresionante. Vale la pena perder unos minutos y mirar. Además tiene buen gusto para sacar fotos. José Abel Videla de Lanús, Miguel Ángel Torcho de Martínez, Nicolás Sinigali de Quilmes, vuelve el gran Horacio Glade de Don Bosco
y Brígido Fernández de Quilmes. A estos se les agrega el capitalino Alejandro Quinteros, que tanto le gustó Brasil que hoy vive allí casado con una brasileña. Y también se hace presente la primera mujer argentina en participar de esta carrera, la bonaerense Elida Analía Lloret, primera mujer argentina en participar, quien se hizo conocida por su lucha contra la enfermedad tan dura como la leucemia aguda, que le había sido diagnosticada en el 89, pero no le impidió participar de esta carrera cuando fue invitada. La quimioterapia la había dejado sin cabello y destruido sus glóbulos blancos, pero tuvo tiempo suficiente para recuperarse y estar presente como la primera argentina en correr un ultramaratón en Brasil. Y como si para esta corredora fueran pocas emociones, corrió con 2 meses de embarazo y su pequeño hoy se llama Iván y tiene 32 años y es músico. Debería haber sido corredor, ¿no? Se inscribieron 33 atletas, de los cuales solo llegaron a la meta 23. Fue un día de mucho viento en contra, el cual afectó a Horacio Glade, que con problemas estomacales abandona la competencia. Fue el único argentino que no completó el circuito. Cuentan los corredores que lo anecdótico de esta competencia era que a medida que iban llegando, salían en busca del próximo corredor en llegar. Así se fue dando hasta el último, que fue Brígido Fernández, y todos aquellos llegaron corriendo entre gritos, risas y llantos. Qué importante es la empatía y la amistad en estos casos. Si te tuviera que contar una anécdota, te tendría que contar desde que salí de mi casa en Boulogne hasta que volví, porque realmente fue una aventura. El viaje, la carrera, la estadía allá en Uberaba, fue toda una aventura. Pero más que anécdota te contaría del sentimiento que uno tenía en ese momento, que era de mucha unión con el grupo que fue para allá. Yo nunca había salido del país, nunca había corrido esa distancia, y los que ya habían ido a Uberaba, creo que Analía Lloret tampoco nunca había corrido allá. Y los que ya habían ido nos prepararon mentalmente para esa carrera, porque era complicadito. La geografía de la ruta es complicada. Yo me acuerdo, no recuerdo bien ahora, creo que era el kilómetro 35, por ahí, tenía una subida de unos 10 kilómetros. Y era 50 de ida y 50 de vuelta. Esa subida era mortal, viento en contra, calor, y es algo que no, estás ahí y parece que no se termina nunca. Y la soledad, ¿no? Que al no ser un circuito chico, ya te digo, es 50 de ida y 50 de vuelta, el 99% de la carrera está solo. Al inicio, bueno, el grupo uno va conversando con uno, con otro, pero después uno se va distanciando de los corredores. Y queda esa soledad de uno, de lucharla uno. Y en un lugar inhóspito, ¿no? Estamos hablando del medio del campo, en medio de la nada. Era la parte de esa subida, hasta hoy me acuerdo de esa subida. Pero bueno, los que ya habían ido a Uberaba no nos habían hablado mucho, nos habían explicado, nos dieron mucha ayuda. Brígido Fernández, Nicolás Inigali, Miguel Torcho, José Videla, Mariano Lorefice, Horacio Glade y Analía Lloret y yo. Fue un grupo espectacular. De distintas emociones, ¿no? De ansiedad, de un poco de temor,
en mi caso, yo nunca había corrido esa distancia y cuando te explican un poco cómo era, no es el plano así de Buenos Aires, es un sub y baja allá. Y eso la musculatura lo siente y lo siente mucho. Ya en el plano, ya es una carrera dura. Imagínate que de repente en el kilómetro 35 tener una subida de 10 kilómetros y saber que después la tenés que bajar y tenés que ir medio que frenando, te lastima también. Y esa era una de las tantas subidas y tantas bajadas que hubo en el recorrido, ¿no es cierto? Pero ya te digo, el grupo, yo lo que destaco así de esa carrera era el grupo espectacular que fue para allá y de la unión que hubo entre nosotros. Siempre uno alentando al otro, dándonos buena energía, buena onda, uno alentando al otro. No, una cosa espectacular. Es el lindo recuerdo que yo me traje de allá. Y bueno, lógico, después de haber llegado, de mata decir la alegría que yo tenía, ¿no? Imagínate que yo nunca había, lo máximo que había corrido hasta esa época era 75 kilómetros. Creo que era 75 kilómetros de una carrera que se hizo en Moreno, que era en un circuito. Pero era en el plano, había gente, se veía gente. Ahí en Uberá no se veía nadie. Cada tanto pasaba un coche y un vehículo y nada más, no se veía nadie. Pero fue una carrera durísima por el tipo de geografía, ¿no? Pero bueno, lo que rescato realmente de esa carrera era el grupo espectacular, no me voy a cansar de decirlo, y del apoyo que nos dieron antes, ¿no? Todos los corredores, el tipo de entrenamiento que uno tenía que hacer, como vos ya lo explicaste en otros videos, no había en la época entrenadores para esas distancias. Y bueno, uno iba aprendiendo de lo que decía uno, de lo que decía otro, los consejos. Era por ahí nuestros entrenamientos. Y bueno, de más está decir de que cuando llegué fue el sueño cumplido. Una alegría tremenda alegría. Fue difícil, pero bueno, después la alegría duró mucho tiempo también. Para el 12 de junio de 1992, en la 9ª edición, también hubo muchos argentinos. Como se haría presente nuevamente, el brasilero Valmir Nunes ya se sabía a la postre quién iba a ser el ganador. Hizo su primera aparición el corredor de Gualeguaychú, desconocido hasta el momento, pero que después sería un activo e importante ganador de varias carreras y luchador de los primeros puestos, Hugo Alberto Ramos. También se hizo presente Guillermina Fernández, una muy buena corredora y esposa del gran Rubén Aguiar, junto a Martín Montero, alias Monterito, y Claudio Daniel Bergounán, y nuevamente el Tano Nicolás Inisgali. Cabe hacer una mención especial al joven corredor uruguayo muy conocido en la Argentina que se hizo presente y que había tenido su debut en los 100 kilómetros de Gualeguaychú Fraiventos. Este era Andrés Echazarreta, que con solo 19 años daba su presencia en Brasil. Largaron 40 corredores y completaron el circuito solo 27. La largada se produjo a las 6:30 de la mañana. Hugo Ramos cronometró la mejor marca argentina en Uberaba, con 8 horas 47:54, y Guillermina Fernández fue la primer ganadora argentina en la categoría damas con un tiempo 11:05:21. Fui invitada, supuestamente te pagaban los pasajes y bueno, no se pagó. Yo me preparé para ir a correr, que es más difícil la preparación que correr. Porque vos cuando corres ya lo disfrutás lo que entrenaste. Muy lindo el paisaje, yo entrené en cuestas y
en lo que pude acá, pero no es lo mismo Brasil. Así que yo, cuando ya habían dos mujeres que se anotaron, una que ganaba siempre y otra que no duró nada en la corrida, ¿no? Y entonces como que vos te relajás, solamente llegás. No tenía, aparte, al ser tan difícil las montañas esas que habían ahí, las subidas, preferí guardarme para llegar. Y es más, estaba este chico uruguayo que se estaba quedando y bueno, lo ayudé, digamos, lo esperé y lo ayudé. Si hay una mujer, buscar a la mujer para ganarle, pero igual si paso a los hombres es mejor para mí, que es lo que me ha pasado. Me súper entrené y así que siempre, aparte estando como un entrenador como Rubén Aguiar, que si vos lo entendés, te va a sacar bueno. Y siempre quise correr ultras, porque antes de conocerlo, yo ya había visto las ultramaratones, la vi en la tele, me acuerdo que me llamó la atención esa distancia, un tipo que corría en el desierto, todo eso, me encantó. Eso una. Y respecto, de ahí fue que cuando empecé a correr, mi propósito era correr esa distancia. No sabía que se hacían acá, bueno, cuando conozco, después me presento. Para mí lo lindo era ir pasando a todos los brasileros. No es que estaba pensando en eso, ¿no? Porque yo me acordaba que había un micro, siempre me quedó presente un micro grande que era una ambulancia. Y lo que no habían soportado varios de ellos era que yo los pasara. Y yo estaba trotando porque era llegar. Yo me puse una meta que esa vez corrió, puede ser que corrió el campeón del mundo, Núñez. Dije, cuando lo cruce a él, ya empiezo a bajar el ritmo para poder llegar. Así que estaba mirando. Entonces a todo esto yo iba cruzando hombres y yo después veía que los hombres, algunos ya dejaban, como que yo los pasaba y abandonaban. No sé, igual es como que estaba tan preparada mi mente que no me importaba, ¿no? Me llamaba la atención que hagan eso porque, no sé, quizás ya les pareció que no podían ganar una mujer, pero es todo entrenamiento y en la cabeza. Fuimos, primero yo porque estaba muy ilusionada de correr 100 kilómetros y me rompí mucho entrenando, más que correr, porque realmente la disfrutás a la carrera. Es lo que yo sentía, ¿no? Y en Uberaba fue lindo que los compañeros nos llevamos todo bien, no sé, de caminar mucho por ahí, conocer. Eso fue lo más lindo también. Estamos ahora por el 11 de julio de 1993. Se presentan en Uberaba una vez más Hugo Ramos de Gualeguaychú haciendo en Brasil su mejor performance, cerrando la carrera con un 8:22:23. El siguiente extranjero fue nuestro amigo uruguayo Andrés Echazarreta, que cierra su tiempo en 10:30:22. También lo hace nuestro querido Tano Nicolas Inisgali en 12:49:48. Y un detalle de color que se produce en esta edición es la presencia del francés que más carreras de 100 kilómetros ha corrido en el mundo. Su nombre es Henri Girault. Nació en Latil, Francia, en el año 1936 y corrió la friolera suma de 603 carreras de 100 kilómetros entre 1979 y 2012. También se hizo presente en los 100 kilómetros de San Miguel del Monte. Extraño personaje que cuando lo conocí era increíble su físico con tanta edad, y comentaba que no entrenaba, que solo corría una carrera por fin de semana de 100 kilómetros. Contaba que jamás se lesionó, que la única vez que tuvo que parar fue por un dolor provocado por trabajar en su jardín. Detalle importante es que su compañera y su esposa Genoveva también corría carreras de 100 kilómetros y lo hizo en 130 oportunidades. Falleció el 23 de junio de 2014 a los 77 años de edad, dejando atrás suyo un récord insuperable y un vacío en las carreras de 100 kilómetros del mundo.
En esta edición de Uberaba largaron 47 atletas y solo llegaron 26. Bueno, mi primer ultra fue en Gualeguaychú, luego la segunda de Uberaba, Brasil. Ahí tuve la suerte de poder viajar en el año 92, creo que fue la 9ª ultramaratón que hicieron. Y bueno, conocí una linda banda de Buenos Aires que también habían ido. Estuvimos todos juntos, ahí me acuerdo de Brígido Fernández, Senigali, Guillermina Fernández, Martín Montero, José Videla, Fría, Gonzalo Fría y seguramente algún otro, segura si me escapa alguno. Estamos un poquito ya medio veteranos, ya medio viejitos y por ahí la memoria falla. Pero bueno, fue una hermosa experiencia, me habían comentado más o menos del circuito los muchachos. La verdad que la satisfacción de hacerla, por más duro que sea circuito, queda la satisfacción de poder lograrla. Me recibieron muy bien, muchas gracias a toda la gente de Buenos Aires, compañeros ultra, que me recibieron muy bien, me aconsejaron mucho, me hicieron sentir como un integrante más de ese año que estaba ahí con ustedes. Me quedan palabras de agradecimiento más para todo ese hermoso grupo que se había formado. Y bueno, con respecto a la carrera, bien, bastante bien, quedé muy conforme, logré la 6ª colocación. Y bueno, para mí la 6ª colocación, compitiendo con todos esos monstruos, era muchísimo. Y bueno, esa es una pequeña reseña de mis primeras carreras, ¿no es cierto? Después tuve la suerte de continuar otras más. Estuve al año siguiente en Uberaba, en una carrera que se realizó el 11 de julio de 1993. Ahí ya con un poquito más de experiencia, ya había competido en otra carrera. Las cosas me salieron un poquito mejor y logré el 4º puesto. Un poco triste porque venía segundo y faltando 1000 metros pierdo el segundo puesto y faltando 800 metros pierdo el 3er puesto. Ahí Brígido me estaba esperando en la llegada, nos abrazamos, todos yo contento y yo llorando de la calentura que tiene en ese momento de haber perdido esos 2 puestos, ¿no es cierto? Pero bueno, después uno en frío piensa que también no se anduvo tan mal. Un abrazo grande para todos y bueno, seguramente en próximos videos seguiré contando algo más de esta hermosa disciplina que abrazamos y todavía hay ganas. Estoy próximo a cumplir 70 años, pero me gustaría compartir alguna no con los viejos, sino con los veteranos de la ultra. Un abrazo para todos, a muchísimo, no los veo durante hace muchos años. Espero que la vida me acompañe y podamos encontrarlo en algún evento. Un abrazo para todos y aguante la Ultra Argentina. Corría el 28 de agosto de 1994 y había llegado a la edición número 11. Una ola de calor agobiante caía sobre Uberaba. La temperatura trepó los casi 40 grados centígrados. Aún así se desarrolló una nueva edición de la ultramaratón, esta vez contando con la presencia como extranjeros de los argentinos, una vez más y por 5ª vez de Brígido Fernández, que parece que no aprende de lo muy difícil del circuito, vuelve Hugo Ramos de Gualeguaychú, y a esto se les agrega un debutante cordobés que hacía su primera aparición, Gonzalo Patricio Frías, y venía de correr en Achiras los 75 kilómetros. También se sumaría a la lista de extranjeros la presencia del atleta uruguayo Andrés Echazarreta Calderón, ya por 3ª vez. Los experimentados Fernández y Ramos, por diversos problemas orgánicos, no pudieron completar el recorrido de la prueba. Incluso se dio el curioso caso de que el entrerriano Ramos debió abandonar la carrera cuando ya habían cubierto 80 kilómetros de los 100 pactados. Tuvo complicaciones estomacales que no lo dejaron continuar. El ganador por segundo año de la competencia fue el entonces imbatible récordman brasilero de los 100 kilómetros, Luis Carlos de Matos, quien estuvo muy cerca de quebrar su propia marca absoluta al cruzar la meta con un tiempo de 7:14:53 cuando su récord estaba en 7:11. El escolta del brillante ganador fue el ascendente atleta uberabense Cérvulo de Deus Rosa, auspiciado por el exjugador de fútbol Sócrates, quien manejaba una cadena de gimnasios en Brasil.
En primer lugar, hay que aclarar que estamos retrocediendo en el tiempo más de 30 años. Nos tenemos que ubicar en agosto de 1994. Fue toda una aventura. En primer lugar, debo decirte que tomo conocimiento de esta carrera después de haber hecho los 75 kilómetros de Río Cuarto a Chiras, que fue el debut mío en la distancia de ultramaratón. ¿Cómo me entero de esta carrera? Bueno, fue algo muy singular porque un grupo de corredores, después de haber terminado la carrera de Chiras, ya no estábamos volviendo en una camioneta, y recuerdo que en la parte de atrás de la camioneta viajaba yo junto con varios corredores, entre otros Guillermina Fernández. Guillermina Fernández fue una destacada ultramaratonista de aquella época, era de Buenos Aires y ella era pareja del gran Rubén Aguiar, que fue precisamente quien ganó esta prueba de 75 kilómetros. Bueno, ahí Guillermina empieza a comentar que había ido a una carrera en Brasil de 100 kilómetros, que era una carrera dura, con muchas pendientes, y que había sido toda una aventura. Indudablemente que eso a mí me sedujo mucho, y era todo un desafío porque en primer lugar eran mis primeros 100 kilómetros, y en segundo lugar mi primera carrera fuera del país. ¿Cómo llego allá a Uberaba? Bueno, en ese momento la gran asistente mía era mi propia madre. Mi madre me acompañaba a buena parte de las carreras que hacía acá en el país, y bueno, se me ocurrió invitarla para ir a esta aventura de Uberaba. Ella accedió con gusto y recuerdo que fuimos en avión, fuimos en un avión hasta San Pablo y de ahí nos trasladamos vía terrestre hasta Uberaba. La carrera era un ida y vuelta de Uberaba a Uberlandia, había exactamente 50 kilómetros. Recuerdo que era el mes de agosto y era un microclima propio de Brasil bastante particular, con mucho calor. Lo recuerdo bien porque yo había salido de Córdoba con frío y llego a Uberaba con un calor importante, de temperatura máxima arriba de 30 grados. La carrera fue dura no solo por la distancia, sino también porque se sentía el calor. El circuito era todo en pavimento y había muy pocos árboles en la ruta. Así que fue una carrera que desde el punto de vista de la distancia y el calor se sintió, se sufrió, y a ello hay que sumarle un circuito muy ondulado permanentemente, con subidas y bajadas permanentes. Cuando llego allá a Uberaba, recuerdo perfectamente que me reúno con los otros dos corredores, con el entrerriano Hugo Ramos y con el porteño Brígido Fernández. Para mí fue un honor, porque Brígido tenía en el lomo ya muchas carreras de ultramaratón, era uno de los pioneros de la ultra en Argentina, y Hugo Ramos era un atleta de élite, era un ultramaratonista que siempre peleaba a la punta. Bueno, obviamente que mi planteo en la carrera fue muy especulativo. Mi único objetivo era llegar. Eso hizo que hiciera un planteo muy conservador en toda la carrera. Recuerdo mucha emoción cuando llegué a los 100 kilómetros, que me estaba esperando mi madre, y me estaban esperando también Hugo y Brígido, que para mi sorpresa habían abandonado la prueba por distintos problemas, distintos inconvenientes, y la verdad que conmigo se portaron excelente, porque además de todos los consejos que me dieron antes de la prueba, cuando terminó, recuerdo que me recibieron con un gran cariño, y realmente estaba tan contracturado que me tuvieron que llevar al bar más cercano, porque estaba desesperado por tomar no agua, sino cerveza. Me llevaron al bar más cercano, que estaba a unas cuantas cuadras de la prueba, y recuerdo que me llevaron en sillita de oro entre los dos, porque no podía dar un paso.
Y bueno, siempre para mí fue un muy lindo recuerdo, en primer lugar porque fue mi primer desafío de 100 kilómetros y en segundo lugar por toda la experiencia humana que me llevé, tanto por la gran solidaridad de mis dos compañeros, que eran dos monstruos, y por la hospitalidad que recibí por parte de los organizadores de la prueba. Para terminar este video sobre esta maravillosa historia de Argentina, como reflexión final, me quiero quedar con la amistad forjada por todos aquellos que estuvieron en estos viajes y carreras. Da mucho gusto escucharlos y sentir que realmente funcionaban más como equipo que como individuales para un deporte tan solitario. Me hacía recordar a esa gran película sobre la carrera de Sudáfrica, La Camaradas, en la que un entrenador obliga a sus entrenados a correr en colectivo, en grupo, a hacerse amigos, a compartir, porque todos salen beneficiados. Los más rápidos entrenan más lento, los más lentos van más rápido, y llegado el día de la competencia, es tan importante que llegue el mejor como el último del grupo. Todo se festeja. Terminás siendo mejor persona, más empático, más humano. Creo que ese es el mensaje principal. Les dejo el link en los comentarios para que vean esa película. Para mí es una de las mejores sobre el tema de ultramaratón. Se llama La Gran Carrera del año 2000. Y para cerrar, veamos un tramo final de la película con los agradecimientos a los que participaron en este video. No puedes compararte a mí. Christine. No os despistéis, no Esto perdáis es el un ritmo. bus. Un grupo de amigos que corren juntos, se llevan bien y bromean mientras corren. Alivia el aburrimiento y el estrés. No sé si me gusta mucho. Yo nunca había corrido en grupo. Por eso están aquí. En el Camaradas tendrás gente a tu alrededor durante horas. Debes acostumbrarte. Vamos, vamos, deprisa. No voy a no la banda. No voy a no la banda. No voy a